Y yo, lógicamente, no dejo que se acerque. Si la persona me enseña el cuchillo y empieza a caminar hacia mí, yo no me quedo parado. No dejo que me rompa la distancia, no dejo que me la rompa, sino yo sigo moviéndome en el espacio, tratando de ponerme atrás de un carro, atrás de un poste, atrás de una silla, de una mesa, etc. Entonces, si me quiere romper la distancia, yo sigo aplicando la evasión. Vamos a suponer que el agresor simplemente, vamos a poner aquí, punto 1, agresor, ¿sí? Con el cuchillo, está en este rango, aquí hay un rango de corte, ¿ok? Y la víctima, por decirle víctima, está aquí, ¿ok? Víctima, ¿sí? Y de la distancia del agresor a la víctima hay de 2.5, 3 metros a 6 metros, de aquí a acá. Para que el agresor pueda llegar a la víctima, tiene que romper la distancia y acortarla a 1 metro, 50 centímetros, etc. Si el agresor empieza a hacer un avance hacia la víctima tiene que evadir, tiene que no dejar que se rompa esta distancia. Si se rompe esta distancia, la víctima entra dentro del rango de corte del agresor, ¿ok? Entonces, por eso mismo, el primer curso de acción es la evasión, ¿sí? Mantener esa distancia. Por eso dice correr, pues porque alejarse, ¿no? Ahora bien, esto es siempre y cuando es visible la amenaza. O sea, si yo veo a la persona que saca un machete o un cuchillo a esa distancia, lógicamente mantengo la distancia. Bien, pasemos a una amenaza invisible. Invisible. ¿Qué sucede con una amenaza invisible? La amenaza invisible es aquella que, voy a ponerlo en ejemplos, tenemos al agresor, ¿sí? Pero el agresor no me muestra su arma, ¿sí? Está ahí nada más, la trae escondida en el pantalón, la trae arremangada en el antebrazo, la trae escondida, ¿sí? Yo no veo el arma, o incluso el arma la trae casi en la mano, pero es de noche, yo no me fijo, etc. Y yo no me doy cuenta que ese agresor tiene un arma punzocortante, ¿ok? Y la víctima está aquí. Agresor, víctima. Acorté la distancia, ¿sí? El agresor hace un avance hacia la víctima y cierra la distancia, a 1.5 metros o menos. Distancia a 1.5 metros o menos, ¿sí? Cierra la distancia. Entonces, supongamos que el agresor hace un avance todavía mayor, aquí cierra la distancia. Ya hay una distancia menor y vemos el rango de corte del cuchillo, ya estamos dentro del rango de corte cuchillo, o sea, una distancia incluso de 1.5 metros hacia menos, o sea 1.5, 1 metro, 50 centímetros, ya estamos dentro del rango y pique de un ataque de cuchillo, ¿sí? Donde pues nosotros pudiéramos lógicamente tratar de deflectar, apartarnos, alejarnos, pero ya hay un tema importante aquí, que ya es emboscada. ¿Por qué emboscada? Emboscada. ¿Por qué emboscada? Porque yo no lo vi venir. Se acerca, me rompe la distancia, yo no veo, para mí la amenaza es invisible, y ya a una corta distancia, 50 centímetros, 1,5 metros, de repente me empieza a apuñalar, ¿sí? Me empieza a apuñalar. Si yo, por ejemplo,
no me di cuenta de la amenaza, dejé que me cerrara la distancia. Si me cierra la distancia y empieza a sacar el cuchillo y me empieza a apuñalar, ya estoy dentro del rango de ataque. Si ustedes se acuerdan, en la clase de amenaza, yo explico esto de una forma más breve y lo muestro en una forma práctica técnica, ¿sí? Donde les muestro cómo deflectar el cuchillo, cómo verse, ¿sí? Cuando ya es una emboscada. Nosotros en Combatives tenemos que trabajar mucho con emboscadas. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, en primer lugar, lo ideal es no dejar que nadie se nos acerque, ¿sí? Pero eso es lo ideal. Lo que pasa en realidad es que muchas veces la gente sí se nos acerca porque nuestro nivel de atención baja, porque el otro, vamos a decir, nos seduce, o sea, nos manipula psicológicamente para poderse acercar a nosotros, no representando una amenaza a nuestra integridad, y cuando ya está cerca, nos ataca, ¿sí? O nos amenaza. Acá yo les explicaba en la clase pasada que cuando alguien, por ejemplo, tiene un cuchillo acá metido y me rompe la distancia a 1.5 o menos metros, ¿sí? Y de repente trata de hacer esto, hace este movimiento para sacarlo y amenazar, incluso ni para atacar, nada más para sacarlo y amenazar. Como nosotros estamos dentro del rango de corte, nosotros tenemos que hacer qué curso de acción. Vamos a poner aquí. ¿Qué curso de acción? Teníamos evasión, primero, evasión, primero. La evasión, en el momento que alguien me saca, levanta la playera, saca un arma punzocortante, mi evasión ya no va a ser tan clara en el sentido de que ya no voy a estar lejos del rango de corte porque me sorprende, porque es una emboscada. Entonces la evasión pudiera quedar anulada. Entonces, ¿qué tenemos que pasar? A la contención, cosa que mostré en la clase, que en el momento que saca el cuchillo, yo le atajo la mano del arma para quitarle la movilidad al cuchillo, e inmediatamente anulación.